Muy bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, y quiero leer nuevamente los versículos 20 al 23. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Oremos. Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre por la bendición, Señor, que nos da de estar en este lugar para adorarte, para reconocer que tú eres Señor. Señor de nuestras vidas, Señor de nuestra familia, Señor de la iglesia, Señor de este mundo. Tú eres el Señor, tú eres el Rey del universo, tú eres el todopoderoso Dios. Y a ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y en esta hora queremos, Señor, pedir el auxilio tuyo. Reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos que no somos nada sin ti, pero que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y declaramos que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús pedimos que tú nos hables, que ilumine nuestras mentes y corazones, para que tu palabra pueda penetrar y podamos, Señor, salir de este lugar habiendo escuchado tu voz y dispuesto a obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes el tema Mostremos unidad. Mostremos unidad. Y tengo una idea, y es que los creyentes, al mostrar la unidad por la cual oró Jesús, seguimos el modelo divino, logrando confianza en el mundo. Los creyentes, al mostrar la unidad por la cual oró Jesús, seguimos el modelo de Cristo, el modelo divino, logrando confianza en el mundo. Hay una expresión que dice: divides y vencerás. Muchos lo conocen, ¿verdad? Y se ha dicho que Satanás no aprendió ni a multiplicar ni a sumar, pero que sabe muy bien restar y dividir. Esa es la obra del enemigo. Pero hay expresiones que indican la importancia de la unidad, como esta: en la unidad está la fuerza. Y otra que dice: un pueblo unido jamás será vencido. Son expresiones populares. Pero aquí tenemos la enseñanza de la palabra de Dios acerca de la importancia de la unidad. Los creyentes debemos mostrar unidad con tres propósitos. Mostremos unidad, ¿para qué? Bueno, para lograr estos tres objetivos, que son, primero, cumplir el propósito de Jesús. El propósito de Jesús. El propósito de Jesús es de unidad. El versículo 9, Jesús oró por la unidad. Dice, oró por los discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, que dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El versículo 11, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. No ruego, ruego. O sea, el Señor Jesucristo le dio un énfasis especial a orar por la unidad de los discípulos que estaban, los que le habían seguido. Oró para que Dios lo protegiera, para que lo guardara del mundo. Pero no solo oró por ellos, oró también por quienes. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estaban incluidos ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, tú y yo estábamos incluidos en esa oración. Jesús oró por la unidad de todos los de fe genuina, los de fe auténtica y los de fe en Jesús por la palabra. El versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, por la predicación de los discípulos. Y alabo a Dios por esta acción que tienen aquí, de ampliar, de extenderse, de proclamar la palabra en los diferentes lugares donde el Señor da oportunidad. ¿Y por qué? Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amado, la palabra santifica, la palabra es la verdad, la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra hace la diferencia. Hay que predicar la palabra. Que prediques la palabra, dice Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Es decir, la palabra tiene que ser proclamada. Y como alguien dijo, la palabra es como un león, suéltala. Ella hace su trabajo. Sumamente importante. Aquí hay dos elementos sumamente importantes para el individuo, para el creyente, para el matrimonio, para la familia y para la iglesia. ¿Sabe cuáles son esos dos elementos? La palabra y la oración. Y el Señor Jesucristo da énfasis en esto. Y eso tiene efecto, no solamente en el pasado, eso tiene efecto hoy. El matrimonio, la vida, la familia y la iglesia que quiere ser sólida, tiene que tener su fundamento ¿en qué? En la palabra y en la oración. Un matrimonio que se va a mantener sólido tiene que estar centrado en la palabra y la oración. Una familia que va a crecer sólida y que se va a extender y que va a ser bendición para otro y de gloria para Dios, tiene que estar centrada en la palabra y en la oración. Pero no solamente una familia, un matrimonio, una vida que va a ser bendecida, tiene que estar centrada en la palabra y en la oración. Jesús oró por la unidad, pero Jesús no solamente oró, Jesús murió por la unidad. Si ustedes buscan conmigo en Efesios, el capítulo 2, versículo 16, voy a leer
un poquito antes, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16 dice, y mediante la cruz, es decir, mediante su muerte, mediante su sacrificio, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Eso es unidad. Unidad de judíos y gentiles imposible, pero Cristo lo hace por su muerte en la cruz. Él murió por la unidad de judíos y gentiles que creen en Él, matando en ella las enemistades. Judíos y gentiles sin Cristo son enemigos, pero judíos y gentiles con Cristo son amigos, son hermanos en Cristo, son miembros del mismo cuerpo. ¡Qué bendición! Jesús oró por la unidad. Jesús murió por la unidad. Pero en tercer lugar, Jesús envió el Espíritu para efectuar la unidad. En 1 Corintios, capítulo 12, y versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, todos somos integrados, unidos al cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo. Cada creyente, cada persona que viene a Cristo es metido en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu Santo, solamente Él la puede hacer. Unir a todos los creyentes en un cuerpo. ¡Qué bendición! Es una obra del Espíritu. Si ustedes buscan en Efesios capítulo 4 y el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién es que hace la unidad? Es el Espíritu Santo. ¿Qué es nuestra parte? Solícito, cooperar, trabajar para que esa unidad se mantenga. Y aunque usted esté en la fábrica ya, y aunque el otro esté en el hogar, o aunque el otro esté, digamos, en la casa reposando como el pastor, somos uno en Cristo Jesús. Somos uno. Aquí, gente estaba orando por el pastor. Yo estaba orando en mi casa allá por el pastor. Y ustedes orando en los diferentes lugares, o cuando se reunían aquí. Es decir, que estábamos unidos. Pero el pastor estaba orando por ustedes también. ¿Verdad que sí, varón? Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos ha unido. Somos uno en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Sí, uno puede ser mano, otro pueden ser ojo, otro pueden ser oído, otro pueden ser pie, otro pueden ser corazón, riñones, lo que sea, pero es un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y como cuerpo de Cristo nos duele cuando uno de los miembros está con problemas. ¿Sí o no? Si no, pregúntenselo al pastor. Que estaba con problemas. Pero todos aquí lo estaban sintiendo, ese problema del pastor. Y me alegró cuando lo vi aquí. Y todo el mundo se alegró cuando lo vio también. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. No porque sea el pastor solamente, sino porque es miembro del cuerpo de Cristo.
y es una obra del Espíritu de Dios. Primer propósito, entonces, para mostrar la unidad, ¿cuál es? Cumplir el propósito de Jesús. Jesús oró por la unidad. ¿Qué más? Murió por la unidad y envió el Espíritu Santo para efectuar la unidad. Segundo propósito, para seguir el modelo divino. El modelo divino. La unidad perfecta es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren, el versículo 11 dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, ¿como quién? Así como nosotros. No dice Jesús, así como yo. No. ¿Cómo dice? Como nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros, amados? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre el Padre y el Hijo no hay conflicto, no hay lucha, hay unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado unidos desde la creación del mundo y en la redención siguen unidos. ¿Sí o no? En Génesis capítulo 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios. Y cuando utiliza la palabra Dios ahí, Elohim, está refiriéndose al Dios en plural, la pluralidad de Dios. Ahí estaba ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando deciden crear al hombre, versículo 26, ¿qué dice? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay pluralidad allí. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban creando no solamente el universo, sino el hombre, al ser humano, que es la obra más perfecta que Dios ha hecho. La obra más maravillosa que Dios ha hecho es el ser humano. Es algo extraordinario. Si no, mírenlo ahí donde están. La expresión de la obra de Dios, a pesar de que esa obra de Dios fue empañada por el pecado. Y está borrosa la imagen de Dios hoy en nuestra vida, ¿sí o no? Se parece como esos cheles que han pasado mucho trabajo, que han sido pisoteados. Pero mire, es una obra perfecta que solo Dios podía hacer. Pero en la obra de redención, en Efesios capítulo 1, el Padre, no tengo tiempo para buscar todos los que hay allí, pero en el capítulo 1 de Efesios, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. El Padre nos escogió, nos eligió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios hizo ese plan perfecto para ti y para mí, para que tú y yo pudiéramos estar aquí en esta hora. Pero el Hijo también tuvo su parte. Versículo 6, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El versículo 5 dice, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En otras palabras, el Padre hizo el plan y Cristo, ¿qué hizo? Lo ejecutó. Él llevó a cabo la obra en la cruz del Calvario. Pero el Espíritu Santo tiene su parte también. ¿Sí o no? Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados por Dios con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo fue puesto en nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Ahora es interesante que dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Saben lo que significa las arras? Aquí, cuando usted va a sacar una casa, usted tiene que dar ¿qué? Un depósito. Es más, cuando va a alquilar una casa también, tiene que dar un depósito. Y ya no es uno, ya están pidiendo hasta 4 depósitos. Para asegurar que usted va a pagar. Y si no paga, lo pierde. ¿Sí o no? Esa palabra depósito en Estados Unidos es down payment, en Guatemala es enganche, un enganche. O sea que cuando usted da ese depósito, lo está enganchado. Queda enganchado usted. Pero esto nos indica a nosotros, y es muy ilustrativo, de que Dios, fíjese, el Dios eterno, el Dios verdadero, para garantizar nuestra redención, nos dio el Espíritu Santo como el enganche, el depósito, el down payment, de que la obra que Él comenzó la va a terminar. Alabado sea Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y ese Dios es el Dios modelo para nosotros. Por eso esa unidad de que estamos hablando aquí, de que habló el Señor Jesucristo, esa unidad es el modelo para nosotros. Tenemos que seguir ese modelo divino, seguir el modelo divino de unidad. Y lo vemos en 3 aspectos. En la unidad de personas, versículo 21. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, hay unidad entre el Padre y el Hijo, pero también el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Él es el modelo. ¿Cómo? Él. Unidad de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado unidos, como lo vimos. En la unidad de presencia, la presencia del Padre y del Hijo en el creyente es una realidad. Miren el versículo 23 del capítulo 14. Versículo 23, 14, 23. Solo denle la vuelta a la página. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que me ama,
mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y qué? Y haremos morada con él. Está hablando el Hijo, el Padre, pero también ya el Espíritu Santo está. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Se lo saben? ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? El Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Somos habitación del Espíritu Santo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitando en la vida del creyente. Eso es una bendición. ¿De dónde? Del cielo. Alabado sea Dios. No importa donde usted esté, usted no está solo, no está sola. Por eso Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Nadie. Porque en Él somos más que vencedores. Unidad de persona, unidad de presencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la vida del creyente, pero unidad también de esencia. Versículo 22, ¿qué dice? Juan 17, 22, la gloria que me diste, ¿qué dice? Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, es decir, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma gloria. Y esa gloria Cristo la comparte con nosotros. ¿No es maravilloso eso? Bendito sea Dios. Que derrame tu gloria. Qué bueno estar en la gloria del Señor. Qué bueno estar en la presencia del Señor. Es una bendición grata cuando Dios está presente, cuando Dios manifiesta su gloria en su pueblo, en su iglesia. Y por último, tercer propósito. Primer propósito, cumplir el propósito de Jesús, que oró por la unidad, murió por la unidad y envió al Espíritu Santo para realizar esa unidad. Segundo propósito, seguir el modelo divino en cuanto a persona, presencia y esencia. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Y tercer propósito, para lograr la confianza del mundo. Para lograr la confianza del mundo. El versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está. Propósito, que el mundo crea. ¿Cómo va a creer el mundo? Viendo esa unidad que hay entre nosotros, que es la misma unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa unidad va a impactar la vida de aquellos que no conocen al Señor. ¿Se acuerdan cómo decían? ¿Cómo se aman? ¿Cómo se aman? Confianza al conocer, confianza al conocer al enviado de Dios, confianza en el enviado de Dios, pero también confianza en conocer al enviado de Dios. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Propósito, cuando vean para, es propósito, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Para qué? No solo para que crean, para que conozcan que tú me enviaste. En otra palabra, para que experimenten, puedan disfrutar la bendición de saber que tú me enviaste. Que no es palabra, que es realidad. Pero también
confianza en el amor de Dios. El versículo 23 dice la última parte. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que los has amado a ellos. Hermano, que la gente sepa que Dios lo ama. Y que lo ama como nadie más lo ama. ¿No es lo que dice Romanos 5:8? ¿Ah? Mas Dios muestra su amor para con el mundo. ¿Qué dice Romanos 5:8? Siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera, díganlo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ama Dios al mundo? Sí, al mundo es a los que no tienen a Cristo. Al mundo es aquellos que no conocen al Señor. ¿Los ama Dios? Bueno, nosotros somos los testigos de eso. La evidencia de eso somos nosotros. Porque ¿quiénes de nosotros amaban a Dios? ¿Quiénes de nosotros querían andar en los caminos del Señor? ¿Quiénes de nosotros? Ninguno. Cada uno quería andar por su propio camino. Pero Dios nos amó tanto que un día alguien nos habló de Cristo. Alguien se tomó el tiempo de decirnos, Cristo te ama. Dios envió a su Hijo a morir por ti. Y esa palabra quedó e hizo impacto en nuestras vidas. Y por eso estamos, ¿dónde? Aquí. Adorando al Dios que vive para siempre. La unidad exterior o visible tiene que resultar de la unidad interna e invisible que es producto de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestras vidas han sido cambiadas porque Dios derrumbó esa pared y ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Somos nueva creación. Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha hecho de nosotros unas vidas nuevas por la sangre de Jesucristo. Y esa vida la necesitan muchos. Muchos necesitan esa vida. Y nosotros somos el instrumento que Dios va a usar para que esa vida venga a los pies de Jesucristo. Amados, mostremos la unidad. Mostremos la unidad por tres propósitos. Por el propósito de Jesús, quien oró, murió y envió a su Hijo, a su Espíritu Santo para realizar esa unidad. Porque ese es el modelo divino. El enemigo va a querer ponernos en conflicto. El enemigo va a querer dividirnos. El enemigo va a querer desanimarnos. Pero en el nombre de Jesús declaremos la victoria de Cristo y sigamos adelante. Y para lograr que otros crean en Cristo Jesús. Yo quiero terminar diciendo algo que quiero que se quede en sus corazones. Salmo 133 es una evidencia de la importancia de la unidad. Salmo 133. Y tiene tres aspectos que quiero que se queden ahí con ustedes. Primer aspecto, la unidad es admirable allí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad es admirable, pero la unidad es atractiva, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón hasta su vestidura.
La unidad es como un buen perfume. ¿Qué hace el buen perfume? ¿Qué hace el mal olor? Repele. Pero un buen perfume, ¿qué hace? Atrae. Es admirable, es atractiva. Pero la unidad también tiene una tercera característica allí. Es productiva. Allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Produce bendición para el pueblo de Dios y vida eterna para aquellos que no le conocen. Que el Señor nos ayude a mantener esa unidad. No importa que uno esté en la fábrica, que otro esté en el patio, que otro esté en la casa, no importa, mantengámonos unidos. Mantengámonos unidos y Dios va a hacer maravillas, prodigios y milagros en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir esta enseñanza que nos ha dado. Ayúdanos a estar unidos en medio de tempestades, de pruebas, de luchas, de conflictos que vengan a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener matrimonios unidos, a tener familias unidas, a tener una iglesia unida. Que nos mantenemos el uno tomado de la mano del otro. Que podamos estar siempre en íntima comunión contigo y el uno con el otro. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén.